Dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos entonces a orar para pedir la bendición de nuestro Padre. Señor y Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das al permitir reunirnos en este lugar a estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y mostrarnos a Cristo en las Escrituras. Que podamos entender el propósito de los libros de Crónicas. Que podamos, Señor, ser ministrados por tu Espíritu, por tu palabra, por tu gracia. Por Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre, en esta noche. Amén. Hoy vamos a dar entonces continuidad a nuestro estudio del panorama del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar los libros de Crónicas. ¿Alguna vez asistieron a una fiesta de bodas en donde se suelen pasar imágenes, fotografías de los novios, como queriendo mostrar una historia de la vida de cada uno? Todo lo que desde que fueron niños, quizás pasaron por la etapa de la adolescencia, de la juventud, y así sucesivamente, queriendo mostrar la historia de ambos que han llegado a ese momento. Bueno, el propósito del libro de los libros de Crónicas es exactamente ese. Dios lo que quiere mostrar a su pueblo, lo que hace es un compendio de diferentes eventos y situaciones por las que el pueblo de Dios pasó en el transcurso de su historia. Y lo hace con el propósito de hacerle entender al pueblo cuál es su identidad, quiénes son ellos, quién es su Dios y quiénes son ellos. Ese es el propósito del libro de Crónicas. Si entramos un poco en el contexto histórico, este libro se escribe después que Judá vuelve del exilio. Ellos regresan, recuerdan, con el edicto del emperador Ciro a reconstruir la ciudad, los muros de la ciudad y a reconstruir el templo. El templo bajo Esdras y la ciudad bajo Nehemías. Bueno, primeramente en realidad viene Zorobabel y luego Nehemías se encarga de reconstruir la ciudad. Bueno, en ese contexto es cuando ellos regresan y están ahí ya viviendo en Jerusalén, es que se escribe este libro, los libros de Crónicas. En un principio, primer y segundo de Crónica eran un solo libro en el canon hebreo. Es simplemente nuestra compilación de la Biblia, nuestra Biblia, es que se divide este libro en dos partes, así como se hizo con primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Bueno, tenemos entonces el contexto. Vamos a leer primero de Crónicas, capítulo 9, versos 1 y 2, para ver por qué estamos diciendo de que los libros de Crónicas se escribieron en este tiempo. Es porque en el mismo texto nos dice. Dice entonces el primer libro de Crónicas, capítulo 9, verso 1. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Este es el contexto, entonces, histórico, el momento histórico en el cual se escribieron los libros de Crónicas, o el libro de Crónicas. Vamos a llamarle de ahora en adelante el libro de Crónicas, porque vamos a tomar los dos libros como uno solo. Nos encontramos entonces después del exilio. Ese es el momento histórico, hermano. Tenemos que tener entonces en mente, siempre estamos
después del exilio. El pueblo de Dios ya ha regresado. Y esto es muy importante y es clave para entender el propósito de este libro. Recuerden que los profetas habían anunciado que cuando su pueblo se arrepienta, Dios lo iba a reunir de nuevo de todos los rincones del mundo y traerlos de vuelta a la tierra prometida. Así también como en el libro de los Reyes, que se escribió durante el exilio. El libro de Reyes se escribió durante el exilio, entonces el énfasis de los libros de los Reyes es mostrar de que todo aquello que había recibido el pueblo de Israel como juicio de Dios era en realidad el cumplimiento de sus advertencias. Eran las condiciones del pacto estipulada por Dios para con su pueblo. Dios le había dicho que si ellos quebrantaban el pacto, Dios lo iba a enviar al exilio. Entonces el propósito del libro de Reyes era mostrar que aunque el pueblo de Dios estaba en el exilio, Dios seguía siendo su Dios. Y que todo eso pasó como el cumplimiento de sus advertencias. Que la palabra de Dios siempre se cumple. Ahora también en el libro de Crónicas, lo que el autor quiere mostrarle es que Dios los ha traído de nuevo a esta tierra como el cumplimiento de sus promesas. Pero que ese volver a esta tierra no era el cumplimiento total o la consumación de las promesas de Dios, sino que ellos aún estaban esperando la consumación de todas las cosas. El nuevo pacto que había prometido a través de sus profetas, a través de Jeremías y a través de Ezequiel. Por ejemplo, tenemos el nuevo pacto, capítulo 36 y 37 en Ezequiel y capítulo 31 en Jeremías. Entonces, ¿cuáles son algunas de las similitudes, hermanos, que tenemos con el pueblo de Judá en este tiempo? Ellos han vuelto del exilio a Palestina como el cumplimiento de las promesas, pero aún las promesas de Dios no se han cumplido en su totalidad. Entonces están en un tiempo en que las promesas están cumplidas parcialmente, por así decirlo. Ya se cumplieron, pero todavía no. En un sentido también nosotros estamos así. ¿Cierto, hermanos? La promesa ya se cumplió. Cristo ya vino como el cumplimiento de las promesas. Él es el sí y el amén de Dios. En Él se cumple la ley y los profetas, incluyendo todas las promesas de Dios. El reino ya está entre nosotros, pero ese reino aún no se ha consumado. Entonces nosotros estamos en una situación parecida en ese respecto, en ese contexto, con relación a esa afirmación. Estamos ya en el reino, pero todavía no en el reino, porque no se ha consumado. Esa consumación solamente va a venir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito entonces del libro? Ya dijimos, el propósito es darles al pueblo a conocer su verdadera identidad. Mostrarle al pueblo quiénes son ellos, quién es su Dios y quiénes son ellos. Imagínense, hermanos, estar 70 años en el exilio, constantemente presionados a abandonar su cultura, a abandonar sus raíces, a abandonar su religión. ¿Recuerdan en la historia cuando repasamos así brevemente, superficialmente, desde Nabucodonosor podemos ver en el Antiguo Testamento esa presión que tenían los israelitas por adorar a otros dioses? Inclusive habiendo momentos en que su vida estaba puesta en peligro, ¿verdad? Recuerdan cuando Nabucodonosor ordena, por ejemplo, adorar a la estatua de él y todos aquellos que no lo hacían debían de morir. Recuerdan aquel evento en tiempos del reino del imperio persa, cuando Daniel
oró a Dios rompiendo un edicto real y fue arrojado al foso de los leones. Entonces vemos, así repasando rápidamente, diferentes situaciones en las que el pueblo fue presionado a abandonar a su Dios, a abandonar la verdadera religión, a abandonar todas sus raíces. Incluso dijimos que el pueblo hebreo había perdido su idioma estando en Babilonia. Cuando ellos regresan ahora a su tierra, ellos ya no hablan más el hebreo como lengua materna, como lengua nativa, sino que ahora hablan el arameo, el idioma de los caldeos, el idioma de los babilonios. Entonces ese es el contexto en el que ellos están. Ellos regresan ahora y el libro de Crónicas es escrito con el propósito de darle su verdadera identidad, de decirles de dónde ellos vienen, quiénes son ellos. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Y Dios ha obrado en base a su promesa, en aquella promesa incluso que encontramos en Génesis 3:15. ¿Recuerdan? La línea de la promesa, la descendencia de la promesa, la descendencia de la mujer, aquella que Dios le dio la promesa en Génesis 3:15. Entonces ese es el propósito del libro de Crónicas. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios, ellos siguen siendo el pueblo del pacto. Aún las promesas de Dios están vigentes, aún ellos están esperando el cumplimiento del nuevo pacto, aquel pacto davídico, el cumplimiento del pacto davídico en relación con el nuevo pacto, el hijo de David que iba a venir para reinar a todas las naciones. Aún ellos siguen esperando el cumplimiento de esa promesa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos, en cuanto al propósito y al contexto? Vamos a continuar. Vamos a dividir entonces la primera parte de estos libros con los primeros 9 capítulos. ¿Qué hay en los primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas? Las genealogías. Las genealogías. ¿Cuál es el propósito de las genealogías, hermanos? Relacionen con lo que dijimos con el propósito del libro. ¿Por qué 9 capítulos de genealogía? ¿Cómo vamos a usar, por ejemplo, en nuestro devocional, 9 capítulos de genealogía hebrea? ¿De qué manera pueden ministrarte 9 capítulos de genealogías? ¿De qué manera, hermanos? ¿Recuerdan cuál era el propósito del libro? Mostrarle al pueblo su identidad. Mostrarle al pueblo de que ellos son aún el pueblo del pacto. Que las promesas de Dios siguen vigentes. Que ellos aún son parte de la historia del pueblo de Dios. Pero que esta historia aún no ha terminado. El primer versículo del primer capítulo del primer libro. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Con quién comienza? Adán. Imagínense a dónde le lleva el escritor. ¿A dónde les llevó? Al primer hombre. ¿Por qué? Porque a través de la genealogía lo que va a hacer es va a trazar la línea de las promesas. ¿Recuerdan que hablamos de eso al comenzar este estudio? Que hay una línea de la promesa. Hay una línea de la descendencia de la promesa que podemos trazar desde Génesis, desde Adán. Todos estos primeros capítulos sirven para mostrar esa genealogía, para hacerle acordar al pueblo de que el pacto que Dios ha establecido con ellos y las promesas son el eje principal, fundamento del desarrollo de toda la historia, de esa historia de la redención, de que Dios está obrando a través de la historia, de que Dios es el soberano, de que Dios es el Dios de todas las naciones. Y que todo esto que está ocurriendo ahora tiene un propósito en la consumación de los propósitos eternos de Dios. Y que ellos están en el centro de este plan. Ese es el propósito del libro de Crónicas. Comienza con Adán, Set, Enos y sigue.
Sigue hasta llegar al versículo 4 con Noé. ¿Dónde trazamos Noé en la historia de la humanidad? Ya después del diluvio. Recuerdan, la descendencia de Noé en la persona de Sem es la línea de la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham desciende de Sem. Entonces todos los hijos de Dios están viniendo en esa descendencia y es como que Dios va achicando el panorama. Hasta el capítulo 11 de Génesis dijimos que era la historia universal y luego ya vemos Dios intencionalmente creando un pueblo al llamarle a Abraham. Y la descendencia de Abraham, ahora sale esta descendencia de la promesa. ¿Quién era el hijo de Abraham? ¿Ismael? No, Isaac es el hijo de la promesa. Después nos habla de Jacob, no de Esaú, porque Dios los escogió estando en el vientre de su madre, antes de que ellos hagan nada, dice Romanos 9. Toda esta historia está trazada de una manera clara en estos primeros capítulos de Crónicas. El énfasis del cronista es mostrar toda la descendencia de la línea de la promesa. Aunque habla levemente de aquellos descendientes que no están dentro de la promesa, lo cita, por ejemplo, 1 o 2 versículos y luego inmediatamente se enfoca otra vez en la línea de la promesa. Llegando inclusive en el capítulo 4 a la descendencia de Jacob. Y acá hay algo que llama la atención en el escritor del libro de Crónicas. Que cuando habla de Jacob, él comienza su descendencia con Judá. No comienza con Rubén, comienza con Judá. ¿Y por qué creen que eso, hermanos, es así? ¿Con quién hizo el pacto Dios? Con David. ¿Y David de qué tribu era? Inclusive cuando Jacob bendice a sus hijos, recuerdan en Egipto, ¿a quién le da el cetro? A Judá. A Judá. Entonces la línea de la promesa no viene por Rubén ni por Leví, que eran mayores a Judá, sino viene por Judá. Y el escritor de Crónicas nos muestra ese énfasis. Es lo que quiere trazar desde los inicios de la historia de la humanidad, cómo Dios ha obrado al resguardar a la descendencia de la promesa. Y luego de Judá comienza a hablar de David. De David. Ahora, esto va desde el capítulo 4 al 8, la descendencia de Judá y la descendencia de David. En el capítulo 9 hay algo que llama la atención. Dice en el versículo 1 del capítulo 9, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Contado todo Israel por sus genealogías. Ahí pueden subrayar esa palabra, todo Israel. Esta es una palabra que se menciona varias veces en los libros de Crónica. Todo Israel. ¿Qué es lo que quiere decir con esto el cronista, hermanos? Vamos a entrar un poco en el contexto histórico. ¿Quién es el que retorna de Babilonia? El reino del sur, el reino de Judá. Recuerdan que el reino se había dividido en dos. El reino del norte, Israel, había sido llevado al exilio en el 722 por el imperio asirio y había quedado totalmente destruido. Ellos ya no volvieron más. Ellos se dispersaron y se mezclaron y se perdieron. Ahora cuando ellos vuelven, el reino del sur, el remanente vuelve, el remanente sobre el cual reposa la promesa, porque recuerden que la promesa, la descendencia va a venir de la tribu de Judá, que está en el reino del sur, y de esa tribu del hijo de la casa de David.
Sin embargo, el cronista lo que hace aquí es de nuevo incluir a todo Israel. Que no solamente la promesa del nuevo pacto, aquel que todo el que se arrepiente y cree y viene a Jehová con corazón contrito y humillado, no solamente van a ser los de Judá, sino todo aquel, de todo Israel. Dios va a restaurar a las 12 tribus de Israel. Ese es el propósito por el cual el cronista escribe esta palabra a todo Israel, haciendo un énfasis en incluir a todo el pueblo de Israel y no solamente a Judá, a todo el pueblo del pacto. Cuando Dios hizo el pacto con David, ¿el reino estaba unido o estaba dividido? Segunda Samuel 7. Estaba unido todavía. ¿Con quién se dividió el reino? Con Roboam, el hijo de Salomón. Entonces la promesa del pacto davídico incluía a las 12 tribus de Israel, que iban a ser benditas por medio de Judá. Y esa es la conexión que hace el cronista aquí. Menciona a todo Israel, no dice solamente a la tribu de Judá, sino a todo Israel. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este tipo de texto, hermanos? ¿Será que podemos aplicarnos directamente a nosotros un versículo, por ejemplo, de los libros de Crónicas? ¿Podemos hacer eso? Vamos a leer, por ejemplo, Primero de Crónicas, capítulo 4, verso 9. La famosa oración de Jabes. Dice la palabra de Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Será que nosotros podemos hacer esta oración y pedirle las mismas cosas que le pidió Jabes a Dios? No, hermanos, ¿verdad? Porque ellos estaban, ¿en qué contexto estaban acá el pueblo de Israel? Estaban bajo el pacto davídico, que todavía era dentro del pacto mosaico. Estaban las bendiciones y las maldiciones. Si Israel obedecía, iba a recibir las bendiciones de Deuteronomio 28. Pero si Israel desobedecía, también iba a recibir las maldiciones. Hoy nosotros como iglesia, ¿podemos recibir las maldiciones siendo el pueblo del pacto? No, porque Cristo ya recibió las maldiciones del pacto por nosotros en la cruz. Por tanto, estas bendiciones tampoco nos las podemos adjudicar a nosotros. No podemos estar pidiendo a Dios que nos ensanche el terreno de nuestra casa o que nos dé el terreno que pisamos o la casa que queremos. Porque no se aplica, nuestras bendiciones son espirituales en Cristo Jesús. Dios hoy mismo no le promete a su iglesia una tierra, un pedazo de tierra. Dios nos promete hoy nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia, pero cuando Jesús vuelva. Hoy aquí su pueblo, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra morada. Esta no es nuestra habitación, por así decirlo. Nuestro reino no es de este mundo, así como dijo Jesús. Entonces no podemos aplicarnos directamente estos versículos, y eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento. Tenemos que siempre pasar los versículos por la cruz y estudiar en su contexto propio. Así como lo hicimos, sabemos que este libro se escribió ya cuando el pueblo había regresado y estaba en Palestina. Pero sabemos que estaban bajo el antiguo pacto, el pacto mosaico, y bajo el pacto davídico.
A la luz de eso interpretamos lo que dice la palabra de Dios, pero no podemos aplicarlo directamente a nosotros sin antes pasar a la cruz. ¿Qué es lo que podemos sacar de estos versículos o de esta porción de las Escrituras? Lo que podemos aplicar para nosotros es que Dios es fiel a sus promesas. Que nosotros podemos confiar en Dios mirando en lo que Él hizo por nosotros. Y cómo Él fue obrando a través de la historia y cómo nosotros formamos parte de esa historia hoy, siendo su iglesia. Así como Israel formaba parte de la historia de la salvación, de la historia de la redención en la que Dios está actuando y el pueblo de Israel era central en ese plan. Hoy nosotros también como iglesia estamos en el centro de la historia de Dios. Dios está obrando en su pueblo y a través de su pueblo. Y nosotros podemos confiar en sus promesas. Podemos mirar todo lo que Dios ya ha hecho a través de la historia. Lo que Dios hizo en Jesucristo en la cruz. Lo que Dios hizo a partir de Hechos 2, enviando su Espíritu para que habite en su iglesia. Que hoy nosotros somos el templo de Dios. Hoy nosotros somos la habitación de Dios. Hoy Dios habita en medio de su pueblo de nuevo. Pero no un pueblo hecho con manos de hombres, sino Dios mismo habitando en su iglesia. Nosotros podemos confiar en ese Dios. Y así como los israelitas estaban en un cumplimiento parcial de las promesas de Dios, nosotros también. Ya estamos en el reino. Nosotros aún estamos más avanzados que ellos. Porque el rey ya vino y el reino ya está. Ya se cumplieron todas las profecías en Jesucristo y ahora esas profecías se están cumpliendo en nosotros. Y luego se van a cumplir con nosotros en los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero todas las promesas ya se cumplieron con la primera venida de Jesús. En Jesús, en Él. Ahora se está cumpliendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora Dios está haciendo realidad esa promesa en cada uno de nosotros, en su pueblo. Y luego ese cumplimiento va a ser universal, va a ser en todo el cosmos, cuando Jesús vuelve y consume el reino para siempre. Ese es el propósito entonces de las genealogías, que van hasta el capítulo 9. La segunda... ¿Hay alguna pregunta hasta acá, hermanos? Antes de pasar al siguiente punto. La segunda parte va del capítulo 10 del primer libro de Crónicas hasta el capítulo 9 del segundo libro. Y en esta porción tenemos la monarquía unida. Recuerden que Dios lo que quiere dar es la identidad a los judíos que regresaron, la identidad del pueblo de Dios. Y para eso comienza a apuntar todas aquellas realidades magníficas que ocurrieron en el mejor tiempo de Israel. ¿Cuál fue el mejor tiempo de Israel? El rey David, como el rey victorioso, como el pastor que llevaba a todo el pueblo a adorar a Dios, a la verdadera adoración. Y Salomón, quien fue el que construyó el templo del Señor. Fue el que construyó el templo del Señor. Salomón representaba aspectos mesiánicos, así como David. David era un tipo de Cristo en el sentido de que era el rey victorioso y el pastor de su pueblo. Y Salomón no apuntaba al Mesías en el sentido de que él era el dueño de todas las riquezas y los tesoros del imperio. Y también que él era la sabiduría misma de Dios encarnada. Todo eso nos apunta a Jesucristo. Y ese es el énfasis que ahora en esta porción hace el libro de Crónicas. Quiere mostrarnos al Mesías en las personas de David y en la persona de Salomón. Solamente nos muestra las cosas buenas de David y solamente nos muestra las cosas buenas de Salomón.
Y en eso es diferente al libro de Samuel, o los libros de Samuel, y a los libros de los reyes. Porque recuerdan, hermanos, que tanto en Samuel como en Reyes, la Biblia no nos ocultaba los pecados, ni de David, ni de Salomón, sino que nos narraban. Bueno, en Crónicas no pasa eso. No pasa. Vamos a leer, por ejemplo, segundo de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. Y vamos a comparar versículos de los libros del segundo libro de Samuel con un versículo del primer libro de Crónicas, directamente que nos habla del rey David. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 2. Aconteció el año siguiente en el templo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y todos ya saben lo que pasó ahí. Está hablando de Jezabel. O sea, David, estando en guerra, dice que se levantó de su lecho al atardecer. O sea, imagínense. Estuvo todo día en la cama. ¿Verdad? Todo el día se levanta recién ya casi al terminar el día. Y en ese tiempo los reyes tenían que estar al frente de la batalla. Esa era la responsabilidad del rey, estar al frente de la batalla, y él no fue a la guerra. Entonces el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, no nos oculta esta faceta negativa de David. Nos muestra a David como un pecador y como un terrible pecador. ¿Cuál fue el pecado de David? Adulterio y homicidio. ¿Recuerdan, hermanos? Adulterio y homicidio. Ahora miremos en el primer libro de Crónicas cómo relata este mismo evento. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen salir los reyes a la guerra. Recuerdan, eso dijimos, que los reyes salen a la guerra. Que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón y vino y sitió a Rabat. Mas David estaba en Jerusalén. Solamente eso dice. Y Joab batió a Rabá y lo destruyó. Y fíjense después. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ellas piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Qué diferencia, ¿verdad? El mismo evento narrado de una manera totalmente distinta. ¿Por qué, hermanos? ¿Será que el cronista quería camuflar la historia de David? No, porque los libros de Samuel también formaban parte del canon. El pueblo tenía acceso a esos libros, al libro de Samuel y de Reyes. Acá tenemos que tener en cuenta cuál era el propósito del cronista. El cronista no está contando nada nuevo al pueblo. Recuerden que estaba haciendo un recuento de los momentos más trascendentes de la historia de Israel. Como dijimos al comienzo, es como si fuera cuando tú vas a una boda y pasas fotos a una manera de historia de cada uno de los novios, para tener más o menos una idea de cómo fue su vida. No vas a ver momentos feos puestos en una boda. Imagínate, sacan fotos de tragedia, llorando al novio y a la novia. No, solamente vas a ver fotos de momentos lindos o momentos importantes de la vida de cada uno. Ese también es el propósito de Crónicas. Mostrar cómo Dios fue obrando a través del pueblo. Y cómo tanto David como Salomón nos apunta al ungido del Señor, aquel Mesías que tiene que venir. Por eso solamente pone las cosas buenas de David y las cosas buenas de Salomón. Por aquellas son las que nos apuntan a Jesús.
no las cosas malas. El adulterio y el homicidio de David no nos apunta a Jesús, nos apunta a la cruz, mostrando de que no hay nadie libre de pecado, de que todos somos pecadores y que todos necesitamos del perdón de Dios. Pero no nos apunta a Jesucristo, al verdadero Rey, aquel perfecto, al Rey soberano de Dios, al gran pastor, aquel majestuoso, aún más que Salomón. La sabiduría encarnada de Dios, nuestra sabiduría, dice Pablo, a quien Dios lo hizo, nuestra sabiduría. Ese es el propósito entonces, no es ocultar las cosas malas. Esos registros históricos ya estaban en manos del pueblo, no hacía falta ocultar, porque ellos ya lo tenían, sino es el propósito del cronista. Mostrar las glorias de Israel, todo lo que Dios hizo y donde ellos tienen que tener su esperanza. No simplemente en haber regresado en un pedazo de tierra, porque evidentemente el nuevo pacto aún no se ha cumplido, aún no ha venido el Mesías, a quien apuntaba tanto David como Salomón. Aquel quien es el verdadero Rey, aquel quien es la verdadera sabiduría, aquel que es el verdadero templo, Jesucristo. Ese es el propósito del libro, de los libros de Crónicas. Por ejemplo, con respecto a Salomón, no nos habla en Crónicas acerca de su idolatría, de cómo él adoró otros dioses, como sí nos cuenta el libro de Reyes. ¿Recuerdan que el libro de Reyes nos contaba la historia de Salomón, que estuvo con 700 concubinas y 300 esposas, y cómo él se iba también en pos de los dioses de sus esposas a adorar? Inclusive construyó templo a otros dioses en Jerusalén. Bueno, nada de eso vamos a encontrar en Crónicas. Si queremos ver eso, tenemos que ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 11, donde nos cuenta la historia de Salomón. El segundo énfasis que vamos a encontrar en esta porción es en el templo. Vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 5, verso 7, para hacer una comparación. Primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 7. Dice: cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Hirán era el rey de Tiro y estaba alabando a Dios por la sabiduría de Salomón. Dice: cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. ¿Cuál es el énfasis de la bendición del rey de Tiro? Salomón. Ahora está bendiciendo a Dios por Salomón, por la sabiduría de Salomón. Ahora vamos a leer este mismo evento en el segundo libro de Crónicas. Capítulo 2, verso 12. Dice acerca del mismo evento: además decía Hirán era el rey de Tiro: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. ¿Cuál es el énfasis aquí en Crónica? ¿Cuál es, hermanos? La edificación del templo. En Reyes, ¿cuál era? La sabiduría de Salomón para gobernar.
para gobernar. Y aquí es la edificación del templo. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Crónicas? ¿Cuál es el énfasis, hermanos? Dijimos, primeramente David, Salomón y luego el templo. Entonces, ¿cuáles son las referencias que vamos a encontrar en esta porción? Mucha referencia al templo. ¿Y a qué nos hace pensar, a qué nos lleva a pensar el templo cuando nos habla del templo? ¿Cómo nosotros aplicamos eso a nuestra realidad hoy? ¿Qué representa el templo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Ese es el énfasis. La presencia de Dios. Desde el capítulo 22 al 26 del primer libro de Crónicas, vamos a ver una cantidad, prácticamente todos esos versículos se dedican a la organización de los sacerdotes para el templo y a la distribución de los músicos y de todas aquellas personas que iban a servir en el templo. O sea, imagínense, todos esos capítulos nos habla de todos esos preparativos que hizo David para el templo. Y eso continúa, pasa inclusive al segundo libro de Crónicas. Y así con su dedo mirando después en sus casas pueden mirar el capítulo 22 a 26 del primer libro y continúa en el segundo libro de Crónicas, hablando de los preparativos del templo. Entonces, el énfasis era el lugar donde Dios iba a manifestar su presencia. Lo que Dios quería era que el pueblo ponga sus ojos en Él, no en un pedazo de tierra, sino en Dios mismo. Y cuando habla del templo, no era para que pongan sus ojos en el edificio en sí. Porque Salomón, ¿recuerdan la dedicación del templo de Salomón que él dijo? Una de las palabras que dijo, que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Dios no necesita de un templo físico para habitar. Él es dueño del cielo y de la tierra. Ahora, pero ese templo tenía el propósito de manifestar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y también era el lugar donde su pueblo ofrecía sacrificios. ¿Cuál es el propósito de los sacrificios, hermanos? ¿Para qué ofrecían los sacrificios? Para reconciliarse con Dios. O sea, estaba establecido en la legislación mosaica. Cuando cometía tal pecado tenían que ofrecer tal sacrificio. Cuando pecaba el sacerdote era de esta manera el sacrificio. Cuando pecaba el pueblo era de esta manera. Estos tipos de pecados tienen este tipo de sacrificio. Entonces el pueblo en una verdadera adoración tenía que acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. No bastaba hacer un simple ritual externo, porque a Dios lo que le interesa es el corazón. Inclusive hubo tiempo que por medio de los profetas Dios decía: estoy hastiado de vuestras lunas nuevas, de vuestras fiestas y de vuestros sacrificios. No lo soporto más. ¿Por qué? Porque ellos se volvieron simples religiosos. Pensaban que por cumplir las fechas y por cumplir lo que estaba escrito externamente ya era suficiente y no le importaba a Dios verdaderamente en su corazón. No amaban a Dios de corazón. ¿Verdad? La manera correcta de acercarse al templo era con un corazón contrito y humillado. Y es a ese tipo de corazón que Dios no desprecia, que Dios no rechaza. El templo entonces también nos lleva a pensar en la reconciliación de Dios con su pueblo. ¿Esos sacrificios a quién nos apuntan, hermanos? Al verdadero sacrificio. Jesús es el verdadero templo. Él es el templo. Dios hizo tabernáculo en Jesús, dice en Juan 1. Y la palabra ahí, la raíz de la palabra es la misma que la palabra templo. Tabernáculo. Jesús es donde se manifiesta la gloria de Dios. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En Él se manifestó la presencia de Dios. Dios estuvo en medio de su pueblo en la persona de Jesús.
Dios estuvo con nosotros. Emmanuel es la promesa que se cumplió en Jesucristo, Dios con nosotros. Dios caminó en medio de su pueblo. Y a través de Jesús que nosotros nos reconciliamos con el Padre, que ofrecemos nuestro sacrificio, que venimos con un corazón contrito y humillado para reconciliarnos con Dios en el lugar de Dios, con el Cordero de Dios, en la presencia de Dios, que es Jesús. Jesús cumple todos esos tipos del Antiguo Testamento, todas esas figuras, todas esas personas, todas esas instituciones, todos esos eventos. Él es el sacerdote, Él es el rey, Él es el profeta, Él es el templo, Él es el sacrificio, Él es nuestra reconciliación, Él es nuestra paz, Él es la presencia de Dios. Y en Él nosotros tenemos todas las promesas. Entonces, cuando leemos ahora Crónica, hermanos, ¿de qué manera podemos aplicar a nosotros? Ahora tiene mucho más sentido este libro, cuando lo vemos con ojos evangélicos, cuando lo vemos de este lado de la cruz. Cada vez que Crónica te habla del templo, ¿con quién tú tienes que conectar? Con Cristo. Cada vez que te habla de David, ¿con quién vas a conectar? Con Cristo, no contigo. Ese es el error de muchos. Muchos leen una frase de David y se aplican directamente. O una frase de Salomón y se aplica directamente. No, conéctalo con Cristo. Y en Cristo son tuyas estas promesas. Esa es la dinámica de la hermenéutica en el Antiguo Testamento. Conectar con Cristo. Los tipos, ya sabemos, sacerdote, rey, profeta, templo, sacrificio, todo eso nos habla de Jesús. La presencia de Jesús. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahí nosotros podemos aplicar, porque en Cristo son nuestras las promesas de Dios. Y nosotros por el Espíritu Santo estamos unidos a Cristo. Estamos en Cristo, en Él. Y por Él todas las promesas son nuestras. ¿Cómo nosotros debemos de acercarnos entonces a Dios, hermano? Hay una aplicación también que podemos hacer. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios cuando oramos? Claro, con un arrepentimiento verdadero, con humildad de corazón, con un corazón contrito y humillado. Debemos de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, dice el apóstol Pedro. ¿Verdad? Muchas veces miramos a Israel con ojos muy críticos y sin embargo nosotros, sin darnos cuenta, vivimos de la misma manera. Venimos a la iglesia sin predisposición de adorar a Dios. Venimos los miércoles sin la predisposición de adorar a Dios, sin un corazón contrito y humillado en su presencia, sin disponer nuestros corazones a entender la palabra y a aplicar la palabra a nuestras vidas, sin confesar nuestros pecados, sin humillarnos delante de Dios. Muchas veces incluso venimos con soberbia a la iglesia. Venimos solamente con ojos para juzgar o para criticar. Y no venimos con un corazón contrito. No venimos a humillarnos delante de Dios. No venimos a adorar en espíritu y en verdad. De esa manera también podemos aplicar estas palabras en nosotros. Hay algunas preguntas hasta aquí, hermanos, en esta segunda sección que habla de David, Salomón, la monarquía unida y el templo. Vimos dos partes entonces. Hasta el capítulo 9 hablaba de la genealogía, trazándonos la línea de la promesa. Hasta David. Hasta David. Un punto que no mencioné aquí que es importante, hermanos. ¿Por qué hace énfasis en la casa de David? Porque de ahí va a venir el Mesías. Y Dios resguardó al Mesías. ¿Recuerdan que vimos en nuestro estudio del Antiguo Testamento? ¿Quién fue el rey de la casa de David que estuvo preso en Babilonia y al final fue sacado del calabozo y se sentó en la mesa del rey?
¿Recuerdan? Joaquín, el rey Joaquín. Él no fue exterminado, Dios guardó a la casa de David. Y de la descendencia de Joaquín, esto está en la primera parte, vino Zorobabel. Zorobabel era descendiente de Joaquín. Y Zorobabel es el que vuelve como el gobernador. Y él es de la casa de David. Y luego está Nehemías, que es descendiente de Zorobabel. Entonces, de esa manera, a través de las genealogías también, voy a mencionar ahora para reforzar, Dios muestra que Él resguardó el pacto. Él resguardó su promesa como guardando la casa de David. Porque de la casa de David iba a venir aquel reino eterno, según Samuel 7. Que también es mencionado en esta porción ahora, en la segunda porción del capítulo 10 del primer libro, hasta el capítulo 9 del segundo, donde nos habla de David, de Salomón y del templo. Todos estos tres temas nos apuntan al Mesías. Aquel rey David que ellos seguían esperando, al Mesías, que aún no vino para restaurar todas las cosas. La tercera porción del libro de Crónicas, el segundo libro, va del capítulo 10 hasta el final, hasta el 36. ¿Y de qué nos habla aquí? Hacemos un recuento de la historia, venimos genealogía, dijimos, David, Salomón, el templo. Luego, ¿qué pasó? Hubo la división, históricamente hablando. Y la descendencia de la promesa continúa en el reino del sur. Entonces, ¿de qué ahora nos va a hablar Crónicas? De la casa de Judá. Ahora va a hablar de todos los reyes de Judá. De todos los reyes de Judá. Y nos muestra un contraste. Nos muestra un contraste. Y esto funciona como una advertencia para el pueblo que ha retornado del exilio. Ahora el cronista quiere decirles, recuerdan que aquellos reyes que desobedecieron al pacto fueron castigados. Así como aquellos reyes que obedecieron al pacto fueron bendecidos. Toda esta porción vamos a encontrar estos dos contrastes. Ya dijimos, y como vamos a decir, ¿cómo aplicamos con nosotros ahora cuando leemos una maldición por desobediencia? ¿Dios puede maldecirnos a nosotros por desobediencia? ¿Puede maldecirnos, hermanos? ¿Dios puede maldecir a su iglesia por desobediencia? No, ya no. No hay ninguna maldición del pacto que puede caer sobre nosotros si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque sobre Él cayó en la cruz. Sobre Él cayó la maldición. Él fue maldito por nosotros para que nosotros fuésemos hechos bendición. Ahora, siempre hay un principio universal. ¿Cuál es el principio universal? Gálatas 6. La siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare ciertamente cosechará, porque de Dios nadie se burla. Entonces, si yo voy y pego la pared con toda mi fuerza, ¿qué le va a pasar a mi mano? Probablemente me parta la mano, me fracture la mano, la muñeca. Hay una consecuencia. Así también mis acciones van a tener consecuencias. Si yo miento, voy a romper la confianza de las personas. Si yo robo, probablemente me exponga a irme a la cárcel. Dios no te va a librar de eso por ser su hijo. Vas a tener que asumir las consecuencias de tus acciones. Si vos no crías bien a tus hijos, probablemente ellos se pierdan y se vayan al infierno. Vas a tener que asumir las consecuencias de tus acciones, de tu manera de vivir. Ahora tu alma está asegurada para siempre con el Señor. La maldición de Dios ya no va a caer nunca más si estás en Cristo. De esa manera aplicamos esta sección. Porque aquí, en esta última sección de Crónica, Él quiere mostrar eso, que las acciones tienen consecuencias y aún sobre ellos es de una manera más terrible todavía. ¿Por qué? Porque aún ellos no están bajo el nuevo pacto. Nosotros sí. Ellos sí podían recibir de nuevo las maldiciones del pacto. Si volvían a quebrantarlo. ¿Cuál era el pensamiento de un judío en ese tiempo? ¿Cuánto tiempo tardó Dios para derramar las maldiciones de Deuteronomio 18?
¿Cuánto tiempo, hermano? Sobre el número 28, perdón. ¿Cuánto tiempo tardó Dios? David comienza a reinar posiblemente en el año 1000 antes de Cristo. Y ponerle 2 generaciones. 2 generaciones, 50 y 50. Del año 900 aproximadamente se divide el reino y ahí comienza una desobediencia sucesiva. 200 años tardó para traer la maldición sobre el reino del norte. ¿Verdad? Y contando de la división, 400 años vamos a redondear al reino del sur. Entonces el judío podía pensar, no importa lo que hagamos, Dios va a tardar mucho para castigarnos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces pensamos así, hermano? No importa, esta vez no me voy a desobedecer. Total, después Dios me va a perdonar y no pasa nada. No pasa nada si hago esto, que si digo esta mentirita para zafar, o si me doy esta canita ahora al aire, si hago esto, total, no voy a perder mi salvación, Dios me perdona. Yo podía haberse tentado a pensar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace el cronista? Le muestra de que Dios juzgó inmediatamente a su pueblo y a su rey, a sus reyes, a los reyes de la casa de Judá. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Famoso este versículo. Dios lo que quiere hacerle entrar en razón es a este propósito que estamos hablando. De que Dios va a juzgar inmediatamente a su pueblo si vuelven a romper el pacto, pero Dios también va a bendecir inmediatamente la obediencia de su pueblo según las condiciones del pacto. Entonces dice en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, las maldiciones, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, fíjese que está hablando de nuevo en tiempo futuro, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces está de nuevo abiertas las dos posibilidades. Así como había dicho una vez Moisés, te doy la vida y la muerte. Escoge la vida. Ellos están aún bajo esa condición del pacto. El cronista quiere hacerle entender eso, de que Dios aún puede volver a maldecir a su pueblo si rompen el pacto. Pero así también si se someten a las condiciones del pacto, Dios va a bendecir a su pueblo. Veamos ahora casos específicos que menciona Crónicas para hacerles recordar a su pueblo de que Dios bendice inmediatamente y Dios juzga inmediatamente también. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Que ellos no se vean tentados a pensar, no, Dios no va a hacer nada. Podemos vivir como queramos, total Dios tarda mucho para castigar. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Versos 9 y 10. Dice, donde el rey Josafat despacha a los maestros de la palabra de Dios. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué vemos entonces acá, hermanos? ¿Cuál era una de las bendiciones del pacto? Si ellos obedecían, ¿qué Dios iba a traer? ¿Qué Dios iba a hacer en los pueblos que rodeaban a Israel? Le iba a dar paz, ¿recuerdan? Que Dios le iba a dar paz, Dios le iba a hacer habitar en paz en la tierra prometida. Dios le iba a dar descanso de
de los enemigos que estaban alrededor de Israel. Ahora, ¿qué iba a pasar si ellos obedecían? ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a enviar a las naciones alrededor que ataquen a Israel y que los opriman. Entonces las naciones eran el brazo de juicio de Dios. Si ellos cumplían la condición del pacto, Dios les hacía habitar en paz y les libraba de sus opresores. Si ellos quebrantaban el pacto, Dios enviaba a que los oprimieran una y otra vez. Vemos entonces aquí que Dios inmediatamente trajo las bendiciones del pacto sobre el reino de Josafat y Judá. Fíjense que Josafat, ¿qué hizo? Envió, dice, a maestros de la ley por todo el reino para que enseñen la palabra al pueblo. Entonces todo el imperio, todo el reino, de Judá estaba instruido en la palabra de Dios y estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios inmediatamente trae bendición sobre el reino de Josafat y le da paz con las naciones que están alrededor de Judá. Vamos a ver un caso negativo. Recuerda el caso del rey Ezequías. Este caso es mencionado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 25 y 26. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea, como Dios respondía inmediatamente. Ezequías se enalteció y la ira de Jehová vino sobre él y sobre el pueblo. Ezequías se humilló y Jehová bendice al pueblo y no derrama su ira. ¿Entienden, hermanos, cuál es el propósito del cronista? Así en nuestros términos le dice, no macaneen. Si ustedes se vuelven desobedientes de nuevo y se enorgullecen en su corazón y van en pos de dioses ajenos, Dios los va a volver a enviar al exilio y va a destruir de nuevo toda la ciudad y el templo que han construido. Dios va a derramar su ira. Y si ustedes obedecen, inmediatamente van a experimentar en nuevo las bendiciones del pacto. Dios siempre lo hizo de manera inmediata y siempre lo va a hacer de manera inmediata. El juicio de Dios comienza en su pueblo. Eso es lo que el cronista, esa es la intención del cronista, del autor de este libro. Es lo que quiere poner en esta última porción del texto. Y así vemos muchísimos casos de esto. Simplemente citamos algunos para poder ilustrar. Pero en toda esta porción vas a ver juicios de manera inmediata y bendiciones de manera inmediata. En toda esta porción del texto, hasta el final. Vamos a leer los versículos 22 y 23 del último capítulo. Segundo de Crónicas 36, 22 y 23, para ver cómo termina. Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces, Crónicas termina con el pueblo regresando a la tierra prometida.
a Palestina para reconstruir el templo de la mano de Zorobabel, el primer gobernador, y el sacerdote Esdras. Y no solamente construir el templo, sino reconstruir de nuevo la cultura hebrea, reconstruir de nuevo los principios morales y religiosos de los hebreos, reconstruir la religión, el judaísmo. Ese era el propósito también de Esdras. Y finalmente con Nehemías reconstruir la misma ciudad de Jerusalén, los muros caídos de Jerusalén. Ahora, el exilio físico terminó, el exilio terrenal terminó. Ellos volvieron físicamente a Palestina. Pero sus corazones, el exilio espiritual en el cual se encuentra toda la humanidad, incluyendo a nosotros hoy, o antes, ¿verdad? Antes de Cristo, a nosotros antes de estar a Cristo. Ese exilio del Edén. Toda la humanidad fue exiliada del Edén en Adán. Estamos exiliados espiritualmente de la presencia de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a las cosas de Dios, al pacto, a los pactos de Dios, al pueblo de Dios. Ajenos a la promesa. Toda la humanidad está así. Nosotros en Cristo hemos vuelto del exilio espiritual. Hemos vuelto de Babilonia a la presencia de Dios, al templo de Dios, a la habitación de Dios. Pero no así toda la humanidad. Y no así en este tiempo aún el pueblo de Judá. Sus corazones aún eran corazones de piedra que tenían que ser transformados por corazones de carne, en términos del profeta Ezequiel. Aún necesitaba recibir nuevos corazones para que puedan obedecer los mandatos de Dios. Aún necesitaba recibir el Espíritu Santo de la promesa, cosa que ellos no habían recibido. Entonces vemos que el exilio terrenal ha terminado, pero el exilio espiritual aún no ha terminado. Ellos aún son esclavos del pecado. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no hay esperanza para el pueblo de Dios? No hay esperanza, hermanos, para el pueblo de Dios. Ellos aún no han sido libertados completamente, pero están sin esperanzas. Está sin esperanza el pueblo en este tiempo. Vamos a irnos al contexto primero, histórico. El pueblo de Judá sigue estando en un exilio espiritual, pero está sin esperanzas. ¿Qué es lo que el cronista estaba mostrándole? ¿Que su esperanza tiene que estar en la tierra? No, ¿en quién tiene que estar su esperanza? En Dios y en el cumplimiento de sus promesas. En aquel hijo de David, a quien figuraba tanto David, Salomón y el templo, que tienen que venir y traer el reino, cumplir el nuevo pacto anunciado por los profetas. El cronista es esa esperanza la que le da a usted. Aún necesita ser liberados de la esclavitud del pecado. Aún necesitan volver del exilio espiritual que está toda la humanidad en Adán, y ustedes también. Pero yo voy a cumplir esa promesa. El hijo de David va a venir y va a traer el reino. Y va a dar su espíritu a su pueblo, va a dar nuevos corazones. El espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús en Lucas 4. ¿Recuerdan? Aplicándose la profecía de Isaías. Para dar libertad a los cautivos. Para dar vida a los que están muertos. Esa es la esperanza a la que apunta el cronista y la esperanza que da Dios en este libro a su pueblo en aquel tiempo. Para nosotros entonces, hermanos, ahora va a cambiar la manera en que leemos crónicas. Ahora vamos a ver también con estos ojos, entendiendo el propósito de que todo el libro nos apunta al cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. Nos trae esa esperanza, nos da nuestra identidad
como el pueblo del pacto. Nos dice que las promesas ya se cumplieron, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya estamos en el reino, pero aún no se consumó. El reino ya está con nosotros, pero aún no se ha expandido a todo el cosmos. Aún no vivimos en cielos nuevos y nueva tierra, donde mora la justicia. Cuando leemos Crónicas, entonces podemos aplicar de esa manera a nuestros corazones. No simplemente leer como una historia sin sentido, una genealogía sin sentido, sino que entender que todo eso nos apunta a Jesús, quien es el sí y el amén de las promesas de Dios. Tanto las genealogías, tanto como los registros del rey David, del rey Salomón y del templo. Todo aquello nos apunta a Jesucristo. Jesús también, como dijimos, absorbió la maldición de Dios por nosotros. Por tanto, cuando leemos pasajes en los cuales Dios derrama las maldiciones del pacto sobre su pueblo, eso ya no se puede aplicar a nosotros, hermanos. Tenemos que entender esa manera del Antiguo Testamento. Porque Dios ha derramado las maldiciones del pacto sobre nuestro representante federal, aquel que ocupó nuestro lugar. Jesús ha cumplido las demandas de Dios del pacto, las demandas de obediencia perfecta para recibir la bendición. Y así también Él ha recibido las maldiciones del pacto por toda nuestra desobediencia. En Él estamos bendecidos y libres de la maldición. Ahora, nuestras acciones van a tener consecuencias, porque de Dios nadie puede ser burlado. Pero nuestras almas están seguras en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Y el libro de Crónicas debe de traer este consuelo en nuestros corazones. Debe de traer esa confianza en la esperanza que tenemos todos nosotros. De ver algún día a nuestro gran Rey de Reyes, Jesucristo, aquel que es la misma sabiduría, aquel que es el dueño de todos los tesoros del cielo, aquel que es la presencia y el sacrificio perfecto de nuestros pecados. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Rogamos, Señor, que nos dé entendimiento de todas estas cosas. Y que ahora cuando vayamos a los libros de Crónicas podamos ver tu gloria, Señor. Tu gloria manifestada en la persona de Jesús. Tus promesas, toditas ellas, cumplidas en Él. Porque Él es el sí y el amén de todas tus promesas. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él no vino a contar una historia nueva. Él vino a cumplir aquella historia que comenzó con Adán y que va a terminar con el segundo Adán, cuando Él venga a consumar el reino, a completar totalmente, trayendo nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.